Buenos días, alumnos y alumnas de segundo de la ESO A de la materia de Geografía e Historia del Instituto Margarita Salas. Espero y deseo que os encontréis todos bien, vosotros y vuestras familias. Y vamos a continuar con nuestro plan de trabajo. En la sesión anterior, dedicada al tema sistemas y sectores económicos, estuvimos viendo tres aspectos fundamentales: la definición de economía, los diferentes tipos de necesidades humanas y los tipos de actividades económicas. Y ya os anticipaba que lo que íbamos a estudiar hoy eran los diferentes sistemas económicos. Bien, pues vamos a ello. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Ya lo he dicho, los sistemas económicos. Y para eso tenemos que plantearnos una serie de preguntas del tipo: ¿qué, cuánto y cómo se produce y cómo se reparte la riqueza a lo largo de los diferentes sistemas económicos que hay en la historia? Lo primero que vamos a ver es una definición muy sencilla. Un sistema económico es el conjunto de normas que permiten caracterizar la economía de un país, de una región, de una zona o de una época o una etapa histórica. De manera muy general, ¿vale? Y para definir estos sistemas económicos le vamos a hacer preguntas, las que os he dicho antes: qué, cuánto y cómo se produce y cómo se reparte la riqueza. Y a partir de esas preguntas vamos a diferenciar varios sistemas económicos: la economía de caza y recolección, la economía esclavista, la economía feudal, la economía capitalista y la economía comunista, de una manera muy genérica. Después, cuando en el bachillerato estudiéis la economía, os daréis cuenta que las cosas son un poquito más complejas y hay que analizarlas más en profundidad, ¿vale? Ahora lo que estamos haciendo es una panorámica muy general. Y hablando de panorámicas, el otro día, cuando os hacía la introducción a lo que íbamos a ver, os ponía estas cuatro ilustraciones. Y en estas cuatro ilustraciones podéis ver diferentes modos de vida: la caza y la recolección, el trabajo en un feudo, el puerto de Sevilla en el siglo XVII y una fotografía que muestra el lado más oscuro de la industrialización del siglo XIX con el trabajo infantil. Vale, pues vista esta panorámica, vamos a cada uno de ellos. La economía de caza y recolección abarca fundamentalmente el Paleolítico. Y a la pregunta ¿qué se produce o cómo se produce? Hay que contestar claramente indicando que no era una economía productora. Estos grupos vivían de lo que se iban encontrando en el medio y aprovechando el medio ambiente que iban colonizando, porque eran grupos nómadas. Y por lo tanto viven de la caza, la pesca y la recolección. ¿Cuánto producían? Fundamentalmente producían para la autosubsistencia diaria. ¿Cómo se repartía la riqueza en estas sociedades? De manera comunal, porque eran sociedades limitadas, grupos pequeños, formados por clanes o tribus. Algunos historiadores han hablado de la existencia de una división sexual del trabajo. Los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. No obstante, se conoce perfectamente la caza colectiva, la caza en grupo, durante esta época. Y no hay que descartar, y es lo más probable, que en esta caza colectiva participaran en igual medida hombres que mujeres. Por lo tanto, esta idea debemos dejarla bien clara. Bueno, sigamos. La economía esclavista durante la Edad Antigua abarcaría desde los primeros imperios: babilónico, asirio, egipcio, las polis griegas y el Imperio Romano. Ese sería el periodo que conocemos habitualmente como Edad Antigua, ¿vale? Bueno, a partir de aquí lo que vamos a tener hasta el siglo XVIII son sociedades agroganaderas o sociedades agrarias fundamentalmente, ¿vale? Durante esta época la economía esclavista es una economía de autosubsistencia también, lo que no quiere decir que no existieran pueblos comerciantes como puedan ser los fenicios. ¿Cómo se produce? Y esto es lo más característico: se utiliza mano de obra esclava. Los esclavos, que son seres humanos, no se consideran como tales ni como personas, sino que se consideran como instrumentos. Incluso filósofos importantes como Aristóteles pensaban así. Y estos esclavos, ¿de dónde provenían? Casi siempre la mayoría de ellos provenían de las guerras entre imperios o las guerras de expansión, en el caso del Imperio Romano. Eran cautivos que se convertían en esclavos, esclavos que servían de mano de obra. Por lo tanto, la pregunta ¿cómo se repartía la riqueza? Os podéis imaginar que la respuesta es claramente desigual, lógicamente, por esta desigualdad social tan extrema que existía. El siguiente sistema económico es el sistema económico feudal, en el que debemos diferenciar dos momentos: del siglo V al siglo XIII, del siglo XIII al siglo XVIII. ¿Qué se produce? Como hemos dicho antes, son sociedades fundamentalmente agrarias. ¿Cuánto se produce? Se produce para la autosubsistencia a nivel local, comarcal o feudal. ¿Cómo se produce? Utilizando mano de obra servil. Los siervos trabajan un lote de tierra a cambio de la protección que le ofrece el señor
desde su castillo. Y para eso pagan una renta o un canon, y esa renta o canon lo pueden pagar en especie o lo pueden pagar en dinero. Casi siempre se pagaba en especie. También pagaban una renta a la iglesia, que era el diezmo. Es decir, existían los que trabajaban, existían los que tenían una función militar y existían los que tenían una función espiritual. Y eso explica que a esta sociedad la podamos definir como una sociedad de privilegios, donde la desigualdad existe y también es una desigualdad importante y extremadamente desigual, es una sociedad extremadamente desigual. No obstante, a partir del siglo XIII y también antes, a estas sociedades agrarias, feudales, basadas en la autosubsistencia, les va o surge de manera paralela o existe de manera paralela el comercio. Durante buena parte de la Edad Media, el mundo musulmán desarrolló el comercio entre Oriente y Occidente y también el comercio a nivel local con la importancia del zoco y de las ciudades. No obstante, a pesar de ello, serán las ciudades italianas, sobre todo Venecia en el siglo XIV-XV, los que van a ampliar este marco comercial uniendo o conectando Asia con Europa a través de los viajes, de los que el más famoso es el de Marco Polo. A esta expansión comercial se va a sumar el descubrimiento de América y el surgimiento de los imperios hispánicos de Portugal y España, que van a dar lugar a la primera globalización, por decirlo de alguna manera, comercial de la historia en los siglos XVI, XVII. Por lo tanto, aunque la mayor parte de la población siga dentro de los parámetros y las coordenadas del mundo feudal, se desarrolla o se dinamiza el comercio. ¿Cómo se reparte la riqueza? Seguimos hasta el siglo XVIII en una sociedad estamental, con 3 estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo llano, por lo tanto una sociedad de privilegios caracterizada por la desigualdad. El siguiente sistema económico es el sistema económico capitalista, que abarca los siglos XIX y XX y es en el que vivimos en la actualidad. ¿Qué se produce? La agricultura deja de tener una importancia relevante o predominante como había tenido hasta el siglo XVIII y aparecen las sociedades industriales en el siglo XIX y las sociedades de servicios en el siglo XX. ¿Cuánto se produce? Se produce muchísimo más y se produce a escala global porque lo que se intenta es ampliar el mercado. ¿Cómo? Pues a través de la tecnología, la maquinaria, que permite aumentar no solo la producción, sino la productividad. ¿Cómo se produce? Este sistema se basa en la libertad de precios. Se producen bienes y servicios que tienen un precio regulado a través de la ley de oferta y demanda que luego analizaremos. Y de igual modo pasa con el trabajo. El trabajo tiene un precio que se establece en un contrato libremente aceptado por ambas partes, el trabajador y el empleador, y que da lugar a 2 mercados paralelos, el mercado de bienes y servicios y el mercado de trabajo. ¿Cómo se reparte la riqueza? Desde el siglo XIX existe una clara desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Los países ricos fueron aquellos que accedieron rápidamente a la industrialización, mientras que los países pobres fueron los países que quedaron, digamos, relegados de la industrialización, y de ahí que siga esta desigualdad entre el norte y el sur, entre el primer mundo y el tercer mundo, desde prácticamente el siglo XIX. Por último, tenemos que ver el sistema económico comunista, que fue una alternativa al sistema económico capitalista, desarrollada fundamentalmente por Rusia y China en el siglo XX. ¿Qué se produce? Igualmente son economías orientadas a la producción industrial y de servicios, pero fundamentalmente industrial. ¿Cuánto se produce? A escala nacional y a escala global. El mejor ejemplo sería hoy China, su capacidad exportadora. ¿Cómo se produce? La principal característica en este periodo es el protagonismo que tiene el Estado a la hora de regular la producción de bienes y servicios y también del trabajo, organizar el trabajo, con el objetivo de generar una redistribución de la riqueza de manera más equitativa mediante la planificación. No obstante, este reparto de la riqueza se puede cuestionar, porque aunque teóricamente el Estado lo intenta organizar la economía con esa finalidad, existen o siguen existiendo bolsas de desigualdad y de pobreza, a pesar de que países como China hayan hecho un esfuerzo tremendo económicamente hablando y hayan conseguido convertir a China en apenas 50 años de un país que prácticamente estaba situado dentro del tercer mundo a un país que actualmente es una potencia económica. Bueno, para finalizar, lo que tenemos que hacer es una tarea muy sencilla de síntesis, ¿vale? De síntesis de lo que hemos visto en el cuaderno, que luego yo recogeré cuando volvamos a clase. Pero más allá de esta tarea de síntesis, me interesa este texto y esta gráfica.
Ahora estamos todos en casa y como vimos la definición de la economía es la administración de la casa. Vamos a ver cómo administramos la casa ahora que estamos todos en ella, cómo dividimos las tareas, si verdaderamente hay una división equitativa entre hombres y mujeres. Entonces vamos a leer este texto, vamos a ver el gráfico y vamos a hacer esta actividad que la reflejamos también en nuestro cuaderno, ¿vale? Bueno, y con esto, de manera muy genérica, y yo creo que os puede servir para que una vez que veáis la presentación, pues hagáis el ejercicio y entendáis un poco la idea general. Con esto termino. Hasta la próxima clase y deseándoos, pues bueno, que hagáis la tarea y que estéis todos bien. Un saludo y un abrazo. Hasta pronto.